Estaba flotando, o quizás ahogándome. Todo era una neblina, un eco distante de voces y una presión incómoda en la cabeza que no se iba. La oscuridad no era total. Una luz suave e indirecta se filtraba por algún lugar, dibujando siluetas borrosas. ¿Dónde estaba? El tacto de unas sábanas que parecían seda contra mi piel me desorientó aún más. ¿Seda? Mi apartamento en Carabanchel no tenía nada de seda ni de cerca. Intenté sentarme, pero el mundo giró violentamente. Un vértigo inmenso me golpeó. Tuve que aferrarme al borde del colchón con las manos temblorosas y esperar a que la sensación se disipara. La boca me sabía a algodón, a algo rancio y amargo. Intenté tragar, rasposo y doloroso. Deberías moverte despacio. La voz grave, profunda, surgió de mi derecha. Mi cabeza giró, quizás demasiado rápido, hacia la fuente del sonido. Una silueta oscura en un sillón junto a una ventana, recortada contra la débil luz que penetraba unas cortinas muy caras. Era él, José. José, ¿cómo demonios? Los recuerdos empezaron a caer como piezas rotas de un puzzle. El café El Nogal, las noches eternas trabajando, los clientes que llegaban a la hora de cierre, y Carlos, él, el hombre que, cuánto tiempo llevaba sentándose en la misma esquina, pidiendo el mismo café, mirándome con esos ojos inquietantes. Oh Dios, Carlos, mi primer error, mi gran error fue ser amable. Trabajar en el Nogal era agotador. El dinero apenas llegaba para el alquiler en este Madrid que me comía viva. Así que ser amable con los clientes que dejaban buenas propinas era casi una cuestión de supervivencia. Carlos era uno de ellos, un tipo promedio, de unos 40 y tantos, con un trabajo en finanzas. O eso dijo la tercera vez que vino. Cada viernes por la noche, en la misma mesa, siempre observándome. Al principio, sus comentarios eran del tipo que te ponía un poco nerviosa, pero no lo suficiente como para quejarte. Qué guapa estás hoy, María. Me gusta ese color de pintalabios. Deberías llevar el pelo suelto más a menudo. ¿Amable? ¿Acoso sutil? La línea era muy, muy fina. Luego se volvieron peores, mucho peores. ¿Qué piernas tan bonitas tienes? Seguro que sin ese delantal estás mucho más guapa. Si yo fuera tu novio, no te dejaría trabajar tan tarde sola. Frases que me helaban la sangre, que me revolvían el estómago, pero que él siempre pronunciaba con una sonrisa encantadora, como si fueran lo más normal del mundo. Intentaba evitar su mesa, se lo juro, dejar que otras camareras lo atendieran, pero él esperaba. Se quedaba allí con su café casi frío hasta que no me quedaba más remedio que ir yo porque cerrábamos o porque él me pedía específicamente y yo no podía negarme. Necesitaba el trabajo, necesitaba las propinas, necesitaba el dinero. Y la última noche fue un viernes, claro. Su noche habitual. Él apareció media hora antes del cierre. Hizo lo de siempre. Pero se quedó. Me esperó mientras yo limpiaba mesas, contaba las propinas, terminaba mis tareas de cierre. Esperó mientras el cocinero se iba, mientras el gerente cerraba la puerta de atrás. Me esperó hasta que solo estábamos él y yo. Trabajas demasiado, me dijo cuando fui a decirle que habíamos cerrado. ¿Por qué no te llevo a casa? Es muy tarde. No es seguro para una chica tan guapa como tú ir en metro a estas horas. Estoy bien, gracias, respondí, mi voz educada pero firme. Cojo el metro todas las noches. Al menos déjame invitarte a un café para el camino, insistió, y ya se había levantado. Ya estaba detrás del mostrador sirviendo café en un vaso para llevar. Le puso nata y azúcar, tal como a mí me gustaba. De alguna forma se lo había aprendido.
Lo sostuvo hacia mí con esa sonrisa que me erizaba los pelos de la nuca. Por favor, me sentiría fatal si no lo aceptaras, después de todo el servicio tan maravilloso que me has dado estos meses. Lo tomé. ¿Qué hubierais hecho vosotras? Decir que no me parecía más peligroso que decir que sí. Estaba entre la puerta y yo. Era un cliente habitual. Mis padres siempre me enseñaron a ser educada. Y, a veces, ser mujer significaba hacer cosas que te incomodaban solo para evitar una confrontación peor. Gracias, logré forzar una sonrisa. Lo aprecio. Cuando quieras, María. Sus ojos hicieron ese recorrido por mi cuerpo que detestaba. Cuando quieras. Salí por la puerta principal. Lo oí salir detrás de mí. Caminé rápido hacia la estación de metro de la Puerta del Sol, a 3 calles de allí. La taza de café tibia en mis manos. Era medianoche de un viernes. La calle no estaba desierta, pero tampoco bulliciosa. Gente volviendo de bares y restaurantes, la mezcla habitual del distrito de la Latina, turistas, locales, gente que pertenecía a la noche. Di un sorbo al café. Sabía normal, quizás un poco amargo, pero el café es amargo. Di otro sorbo. Para cuando llegué a la segunda calle, algo andaba mal. Las luces de la calle parecían demasiado brillantes. Los sonidos de la ciudad se sentían amortiguados y distantes. Mis piernas se sentían pesadas, como si caminara a través de agua. Otro sorbo y mi visión comenzó a nublarse por los bordes. ¡Oh, Dios! La taza se me resbaló de la mano. El café se derramó por la alacena. ¡Oh, Dios, no! Me había drogado. Carlos había drogado mi café. La realización me golpeó al mismo tiempo que mis piernas casi cedían. Me agarré a un parquímetro para mantenerme en pie. Intenté pensar a través de la niebla que descendía sobre mi cerebro. El teléfono. Necesitaba mi teléfono. Necesitaba llamar a alguien. Pero cuando intenté buscar en mi bolso, mis manos no funcionaban bien. Todo se sentía desconectado, como si mi cuerpo ya no fuera mío. ¿Necesitas ayuda? La voz detrás de mí me hizo saltar. Hizo que mi corazón se disparara incluso a través de las drogas. Carlos estaba allí. Claro que estaba allí. Probablemente me había estado siguiendo todo el tiempo. No tienes buena pinta, María. Quizás debería llevarte yo a casa después de todo. No. La palabra salió arrastrada. Me empujé del parquímetro, intenté correr. Mis piernas no cooperaban. Tropecé, me recuperé, seguí avanzando porque parar significaba dejar que me atrapara. No seas difícil. Su voz estaba más cerca. Me estaba siguiendo, ni siquiera intentaba ocultarlo ya. Solo estoy intentando ayudarte. La calle estaba menos concurrida en esa manzana, menos gente, y los que estaban miraban para otro lado sin querer involucrarse. Intenté gritar, pero mi voz no funcionaba bien. Intenté correr, pero mis piernas cedían. Iba a desmayarme. Iba a colapsar allí mismo en la calle. Y Carlos iba a... Dios, ni siquiera podía pensar en lo que Carlos iba a hacer. Fue entonces cuando la SUV negra se detuvo junto a mí. Frenó tan bruscamente que los neumáticos chirriaron. La puerta del lado del conductor se abrió y un hombre salió. Mi cerebro drogado intentó procesar lo que veía. Alto, muy alto, vestía un traje oscuro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Pelo oscuro con canas en las sienes, un rostro de ángulos afilados y bordes duros, y ojos oscuros que barrieron mi forma tambaleante y luego se clavaron en Carlos, detrás de mí. La expresión del hombre cambió. Pasó de preocupado a absolutamente letal en un instante. Pasó junto a mí, se interpuso entre Carlos y yo, con una presencia que hizo que el aire se sintiera más denso. Cuando habló, su voz era profunda y fría.
con un acento italiano que hacía que cada palabra sonara a sentencia de muerte. Tócala y muere. 3 palabras, simples, absolutas. Carlos se detuvo, de hecho dio un paso atrás. No sé qué crees que está pasando aquí, pero esto es entre mi novia y yo. Ella no es tu novia. La voz del hombre bajó aún más, se volvió más oscura. Está drogada. La drogaste y la estás siguiendo. Sé exactamente lo que planeas hacer. Lo que estoy intentando decidir es si matarte aquí o hacerte desaparecer en un lugar más tranquilo. Mira, amigo, no quiero problemas. Demasiado tarde. Ya tienes problemas. Los peores problemas que hayas tenido. El hombre sacó su teléfono, hizo una llamada, habló en italiano rápido. Luego volvió a mirar a Carlos. Mis hombres vienen. Te van a llevar a algún sitio y van a tener una conversación muy detallada sobre lo que planeabas hacer esta noche. Y luego, dependiendo de lo que averigüen, van a decidir qué hacer contigo. Si eres listo, les dirás todo. Si tienes mucha suerte, morirás rápido. 2 hombres aparecieron de una calle lateral, grandes, profesionales. Agarraron a Carlos antes de que pudiera correr. Lo arrastraron hacia otro vehículo. Carlos gritaba ahora, protestaba, amenazaba con llamar a la policía. El hombre alto se rió, una risa fría, sin humor. Llámalos, diles que la gente de José Costa te atrapó. A ver cómo te sale eso. Carlos palideció, dejó de forcejear. Los 2 hombres lo empujaron dentro de su vehículo y se fueron. Todo esto lo vi a través de una niebla de drogas, miedo y confusión. Mis piernas finalmente cedieron. Empecé a caer. José me atrapó antes de que tocara el suelo. Brazos fuertes me levantaron como si no pesara nada. Un brazo bajo mis rodillas, otro sosteniéndome la espalda, atrayéndome contra su pecho. Te tengo. Su voz era diferente ahora. Suave, preocupada. Estás a salvo. Te prometo que estás a salvo. Intenté hablar, intenté explicar que me habían drogado, que Carlos había drogado mi café, que necesitaba ir a un hospital, pero mi boca no funcionaba bien. Las palabras salían garabateadas e incorrectas. Shh, no intentes hablar. José me llevaba hacia su sub, abrió la puerta trasera, me sentó cuidadosamente en el asiento de cuero. Sé que estabas drogada. Te llevo a un lugar seguro. Un médico te va a revisar. Vas a estar bien. ¿Hospital? Logré pronunciar la palabra. ¿Necesito hospital? No hospital. Demasiadas preguntas. Demasiada atención. Mi médico es mejor, de todos modos. Más discreto. Me llevó adentro y la sub se alejó suavemente de la acera. José se sentó a mi lado en el asiento trasero, apoyó mi torso contra su pecho para que no estuviera completamente acostada. Mantuvo un brazo alrededor de mis hombros. Mi cabeza daba vueltas. Mi visión se estaba nublando. Podía sentir que perdía el conocimiento. Lo último que recordaba fue la voz de José, baja y tranquilizadora, diciéndome que durmiera, que me tenía, que ahora estaba a salvo. ¿Estás aquí conmigo? La voz de José era más suave ahora, mientras yo lo miraba fijamente desde el sillón. Has dormido unas 6 horas. La droga ya casi ha salido de tu sistema, pero seguirás sintiendo los efectos un rato. ¿Dónde estoy? Mi voz salió ronca y rasposa. Mi casa, mi ático, para ser exactos. José se levantó, se acercó, manteniéndose lo suficientemente lejos para no abrumarme, pero lo suficientemente cerca para que ahora pudiera verlo con claridad. Un médico te examinó mientras estabas inconsciente. Vas a estar bien, no hay daños permanentes, aunque probablemente te sentirás fatal durante el próximo día o así.
Me miré. Todavía llevaba la ropa del café. Alguien me había quitado los zapatos y los calcetines, pero todo lo demás estaba intacto. Incluso mi delantal seguía atado a mi cintura. No te desvestí, dijo José, como si hubiera leído mis pensamientos. El médico necesitaba revisar tus signos vitales, pero todo lo demás lo dejé en paz. Tu dignidad está intacta, te lo prometo. Gracias. Mi voz seguía haciendo un susurro áspero, por salvarme, por... Hice un vago gesto. Todo esto. No tienes que agradecérmelo. José se sentó en el borde de la cama, no cerca de mí, solo lo suficientemente cerca para que pudiéramos hablar sin que él se cerniera sobre mí desde el otro lado de la habitación. Lo que te pasó esta noche nunca debería pasarle a nadie. Siento que te haya pasado a ti. Siento no haberme dado cuenta antes. No podías haberlo sabido. Debería haberlo hecho. Soy el dueño de este barrio. Me ocupo de saber lo que pasa aquí. El hecho de que ese bastardo estuviera operando en mi territorio sin que yo lo supiera, la mandíbula de José se tensó. Eso es un fracaso por mi parte. ¿Tu territorio? Mi cerebro drogado intentaba procesar eso. Dijiste que tu nombre era José Costa. Ese nombre lo había oído antes. Tus hombres te llamaron. Hice una pausa, intentando recordar. ¿Te llamaron capo? Sí. Los ojos oscuros de José sostenían los míos. Soy un capo de la familia Moretti. ¿Sabes lo que eso significa? Mafia. La palabra salió en un susurro. Sí. José no apartó la mirada, no la suavizó. Soy lo que la gente educada llama un hombre de negocios y lo que los demás llaman un criminal. Controlo territorio en la Latina y partes de los alrededores. Llevo redes de protección y gestiono ciertos intereses comerciales que operan fuera de los límites legales. No soy un buen hombre, según la mayoría de las definiciones, pero tengo reglas, y una de esas reglas es que las mujeres siempre están protegidas en mi territorio. Lo que ese hombre te hizo. La voz de José se volvió más fría. Eso viola cada código por el que vivo. ¿Qué le vas a hacer? Debería haber estado asustada, debería haber estado horrorizada, pero me habían drogado. Estuve a punto de ser agredida o algo peor, y este extraño peligroso me había salvado. Lo están interrogando ahora mismo, averiguando si fuiste su primera víctima o si hay otras, averiguando dónde vive, dónde trabaja, a quién conoce. Luego José hizo una pausa. Luego me aseguraré de que nunca vuelva a hacerle daño a nadie. Lo vas a matar. ¿Te importaría? Una pregunta genuina en la voz de José. Si te dijera que ese hombre va a morir por lo que intentó hacerte, ¿te importaría? Lo pensé, en Carlos siguiéndome, en las drogas en mi café, en lo que habría pasado si José no hubiera detenido su sub. No. Respuesta honesta. No, no me importaría. Bien, porque no es el tipo de problema que la rehabilitación soluciona. Es el tipo de problema que solo se detiene de una manera. José se puso de pie. Deberías descansar. Hay un baño por esa puerta si lo necesitas. Agua en la mesita de noche. Medicación para el dolor al lado si te duele la cabeza. Estaré en el salón si necesitas algo. Espera. Le agarré la muñeca antes de darme cuenta de lo que hacía. ¿Por qué me ayudas? No me conoces. No soy nadie. José miró donde mi pequeña mano rodeaba su muñeca. Luego volvió a mirarme la cara. No eres nadie, María. Eres alguien que necesitaba ayuda y no la recibió de nadie más. Eso te convierte en alguien que vale la pena ayudar, según mis principios. ¿Pero por qué? La gente necesita ayuda todo el tiempo. No puedes salvar a todo el mundo.
No, pero puedo salvar a la gente que veo que necesita ser salvada. Y anoche te vi a ti, así que te salvé a ti. Es así de simple. José se soltó suavemente de mi agarre. Descanse un poco. Hablaremos más por la mañana. Se fue. Cerró la puerta suavemente detrás de él. Me dejó sentada en su cama carísima, en su ático carísimo, intentando procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Debería irme. Debería llamar a la policía. Debería irme a mi pequeño estudio en Carabanchel e intentar olvidar que esa noche existió. Pero estaba agotada, me dolía la cabeza y la cama era tan cómoda. Y en algún lugar de este ático había un hombre que me había salvado la vida y prometido protegerme. Me tumbé de nuevo, subí las sábanas de seda hasta la barbilla, me dije que me iría por la mañana, me dije que esto era temporal, me dije que no me sentía ya más segura aquí de lo que me había sentido en meses. A veces, cuando las luces se apagaban y el silencio del ático se hacía denso, no podía evitar que mi mente divagara. Pensaba en mi abuela, en su pequeño pueblo de Extremadura, en cómo siempre me decía que quien mucho abarca, poco aprieta. Nunca entendí del todo su advertencia hasta ahora. ¿Cómo se aplicaba a José? O a mí misma, que había intentado abarcarlo todo al venir a Madrid, solo para encontrarme al borde del abismo. La vida te da lecciones de las formas más inesperadas. Quizás por eso la vida de mi abuela parecía tan sencilla, tan enraizada, porque había elegido apretar bien lo poco que tenía. Cuando me desperté de nuevo, ya era por la mañana. La luz del sol se filtraba por las cortinas. La cabeza todavía me dolía, pero menos que antes. La boca todavía me sabía fatal, pero al menos ahora podía pensar con claridad. Me levanté despacio, encontré el baño que José había mencionado. Era ridículo, mármol por todas partes, una ducha en la que cabían 4 personas, suelo radiante, más lujo del que había visto en toda mi vida. Había artículos de tocador nuevos para mí, cepillo de dientes todavía en su embalaje, pasta de dientes, jabón, champú, incluso un cepillo para el pelo. Lo usé todo. Me cepillé los dientes 3 veces intentando quitarme el sabor a droga. Me lavé la cara. Intenté que mi reflejo se pareciera menos al de alguien que había pasado por un trauma. Fracasé bastante estrepitosamente en la última parte. Cuando salí del baño, José estaba en el dormitorio. Claramente acababa de ducharse él también. Su cabello oscuro todavía estaba húmedo. Llevaba vaqueros y una camiseta negra de cuello Henley que realzaba su complexión. Más informal que el traje de anoche, pero de alguna manera aún más atractivo. «Buenos días», me tendió una taza. «Café, pensé que lo necesitarías. No está envenenado, te lo prometo». La broma fue demasiado pronto. Hice una mueca. «Lo siento». La expresión de José cambió inmediatamente a arrepentimiento. Eso fue inapropiado. No debería haber dicho eso. «Está bien». Cogí el café, lo olí con cautela, di un pequeño sorbo. Estaba bueno, muy bueno. Mejor que cualquier cosa que sirvieran en el nogal. «Hay desayuno en la cocina si tienes hambre». José hizo un gesto hacia la puerta. «No sabía lo que te gustaba, así que hice varias opciones. Huevos, tostadas, fruta, tortitas. Coge lo que quieras». «Tú hiciste el desayuno». Le seguí del dormitorio a un pasillo que daba a un espacio abierto que era aún más ridículo que el dormitorio. Ventanas de suelo a techo con vistas a todo Madrid. Una cocina que parecía de restaurante. Muebles que gritaban dinero y buen gusto. Vivo solo, José se movía por la cocina con soltura. Aprendí a cocinar o a morir de hambre. Hizo un gesto hacia la isla donde la comida estaba dispuesta. «Siéntate, come. Necesitas recuperar fuerzas». Me senté. Empecé a comer porque en realidad me moría de hambre.
No recordaba la última vez que había comido. Ayer por la tarde quizás. La comida era increíble, todo perfectamente cocinado. Me comí 3 tortitas, 2 huevos y medio plato de fruta antes siquiera de pensar en reducir la velocidad. José me observaba con algo que podría haber sido satisfacción. Bien, estás comiendo. El médico dijo que tendrías hambre una vez que despertaras completamente. ¿Cuánto te debo? Dejé el tenedor. Por todo esto, no tengo mucho dinero, pero puedo pagarte. Quizás tarde un poco, pero te pagaré. No me debes nada. José se sirvió más café. No estoy llevando una cuenta, María. Te estoy ayudando porque es lo correcto. Nadie ayuda a la gente gratis. Siempre hay un precio. No conmigo, no por esto. José se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, mirándome con esos ojos oscuros e intensos. Estabas en problemas. Yo tenía los recursos para ayudar. Esa es toda la historia. No hay agenda oculta, no hay deuda que tengas que pagar. Eres libre de irte cuando quieras. Así, sin más. ¿Puedo simplemente irme de aquí? Así, sin más, aunque preferiría que te quedaras hasta que te recuperes por completo, otro día o 2 al menos, para asegurarnos de que no haya efectos tardíos de la droga. José hizo una pausa. Y me gustaría hablar contigo sobre Carlos, sobre si quieres presentar cargos o manejar esto de una manera diferente. ¿Qué otra manera hay? Mi manera. La voz de José bajó. La forma en que desaparece y nunca más vuelve a hacer daño a nadie, y tú no tienes que testificar en el juzgado o revivir lo que pasó una y otra vez. La forma en que la justicia es rápida y permanente. Estás hablando de asesinato. Debería haber estado horrorizada, debería haber salido corriendo por la puerta, pero no lo estaba. ¿Estás hablando de matarlo? Estoy hablando de resolver un problema. Hay una diferencia. José se acercó, se sentó en el taburete junto a mí. Entiendo si eso te incomoda. Entiendo si quieres ir por la vía legal, pero te ofrezco una alternativa. Una en la que no tienes que volver a verlo. No tienes que tener miedo de que salga bajo fianza o reciba una sentencia leve o venga a buscarte más tarde. Una en la que él simplemente... José chasqueó los dedos. Deja de existir. Y si digo que sí, si te digo que lo hagas, ¿eso qué me convierte a mí? Humana. Te hace humana. La mano de José cubrió la mía en la encimera. Cálida, sólida. No eres una mala persona por querer que alguien que intentó hacerte daño enfrente las consecuencias. Eres simplemente práctica. Miré nuestras manos, la suya mucho más grande que la mía, nudillos cicatrizados contra mi piel suave. Debería haberme alejado. Debería haber puesto distancia entre este hombre y yo, que ofrecía casualmente cometer un asesinato en mi nombre. Pero no lo hice. En cambio levanté la vista hacia él. Hazlo. Haz que desaparezca. ¿Estás segura? Estoy segura. No quiero volver a verlo. No quiero testificar. No quiero pasar meses o años lidiando con un juicio donde su abogado me haga parecer que le di motivos o que lo pedí. Solo quiero que desaparezca. Entonces desaparecerá. José apretó mi mano suavemente. Para esta noche, te lo prometo. Gracias. No necesitas agradecerme esto, pero de nada de todos modos. José se puso de pie. Tengo que ir a ocuparme de algunos asuntos. Deberías descansar. Hay ropa en la habitación de invitados que debería quedarte bien. Sírvete de lo que quieras en el apartamento. La tele, los libros, la comida, lo que necesites. Volveré esta tarde. José. Y agarré la mano antes de que pudiera irse. ¿Por qué eres tan amable conmigo? De verdad, tiene que haber una razón. Me miró fijamente durante un largo momento. Porque cuando te vi anoche,
tambaleándote y asustada y drogada, intentando con todas tus fuerzas huir de alguien que quería hacerte daño. Algo en mí decidió que valía la pena protegerte. Y cuando decido algo, me comprometo por completo. Estás bajo mi protección ahora, María. Eso significa que estás a salvo. Eso significa que se te cuida. Eso significa que cualquiera que intente hacerte daño me las paga a mí. ¿Por cuánto tiempo? Por todo el tiempo que necesites o quieras, lo que sea más largo. José me tocó la cara suavemente, un dedo áspero trazando mi pómulo. Descansa, avanzaremos más esta noche. Se fue y me quedé sentada en su cocina, rodeada de un lujo que nunca había experimentado, comiendo comida que no había pagado, vistiendo el uniforme de café del día anterior e intentando comprender cómo mi vida había cambiado tan completamente en menos de 24 horas. Pasé el día explorando el ático. Era enorme. 3 dormitorios, 3 baños, oficina, biblioteca, gimnasio, balcón con vistas a la ciudad, todo decorado con gusto caro pero discreto, libros en italiano y en español, arte que parecía de museo, una colección de vinos que probablemente costaba más que mi salario anual. En la habitación de invitados encontré la ropa que José había mencionado, ropa de mujer de mi talla, todavía con las etiquetas. Aparentemente había mandado a alguien de compras mientras yo dormía. Vaqueros, suéteres, ropa cómoda para estar en casa, ropa interior y sujetadores. Todo de buen gusto y apropiado, nada que sugiriera que esperaba algo de mí. Me duché de nuevo, me puse ropa limpia que de verdad me quedaba bien. Se sintió como si me lavara el último rastro del toque de Carlos, el último rastro de las drogas, el último rastro de ser aquella mujer asustada en la calle. Intenté leer, no pude concentrarme, intenté ver la tele. Nada me llamó la atención, me encontraba una y otra vez en las ventanas, mirando Madrid, pensando en José y lo que estaba haciendo, pensando en Carlos y lo que José había prometido. José llegó a casa justo después de las 8 de la tarde. Oí la puerta. Oí su voz hablando con alguien en italiano. Oí otra voz responder. Luego pasos. Me encontró en el salón. Yo me había acurrucado en el sofá con un libro que aún no estaba leyendo. Está hecho. Se sentó en la silla frente a mí. Carlos Morrison ya no existe. El mundo es un lugar más seguro sin él. Así, sin más. Así, sin más. José se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Encontramos pruebas. Otras mujeres, al menos 4 más en los últimos 2 años. Tenía un patrón, mujeres jóvenes que trabajaban en hostelería, mujeres que creía vulnerables, mujeres a las que nadie creería o que no denunciarían. Tú no fuiste su primera víctima, María, pero ibas a ser la última. Procesé aquello. 4 mujeres más, quizás más que no habían encontrado. Debería sentirme mal por su muerte, pero no lo hacía. No deberías sentirte mal. Sentir alivio porque un depredador se ha ido no te convierte en un monstruo. Te hace normal. José se levantó, se sentó a mi lado en el sofá, a una distancia respetable, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su presencia. ¿Cómo te sientes físicamente? Mejor. Ya no me duele la cabeza. No me siento aturdida. Bien, el médico dijo que te recuperarías por completo en 48 horas. Estás por delante de lo previsto. José hizo una pausa. Sé que probablemente quieras volver a casa, volver a tu vida, pero me gustaría que consideraras quedarte aquí unos días más, solo para estar segura. ¿Segura de qué? De que Carlos se ha ido, de las secuelas, de preguntas, de cualquiera que pudiera haber estado vigilando
o que supiera lo que Carlos estaba haciendo. Me sentiría mejor si te quedaras aquí donde puedo vigilarte, donde sé que estás protegida. ¿Quieres que me quede aquí en tu ático contigo? Sí. Los ojos oscuros de José sostenían los míos. Quiero que te quedes, no porque espere algo de ti, no porque haya una deuda, sino porque verte drogada y asustada anoche me hizo algo. Me hizo sentir protector de una manera que no había sentido en años. Y me gustaría asegurarme de que estás completamente a salvo antes de que vuelvas a tu vida normal. Debería haber dicho que no. Debería haber insistido en volver a casa. Debería haber puesto distancia entre este hombre peligroso y yo, que había matado a alguien por mí. Pero miré a José. De verdad lo miré. Vi la preocupación en sus ojos, el cuidado genuino, el instinto protector que parecía irradiar de él. Vale. Me oí decirlo antes de haberlo decidido del todo. Me quedaré unos días más. Algo cambió en la expresión de José. Alivio, satisfacción, posesividad. Gracias. No te arrepentirás. Te lo prometo. Hizo la cena, insistió en que me sentara en la isla de la cocina y le hiciera compañía mientras cocinaba. Hizo pasta casera. Se movía por la cocina con la misma competencia que ponía en todo lo demás. Al principio hablamos de cosas sin importancia, comidas favoritas, películas, libros, conociéndonos de una manera que se sentía normal a pesar de las circunstancias absolutamente anormales que nos habían unido. Luego la conversación se hizo más profunda. ¿Por qué la latina?, preguntó José mientras comíamos. ¿Por qué Madrid? No eres de aquí. Puedo oírlo en tu acento. Del centro de la península. De Cáceres, Extremadura. Hice girar la pasta en mi tenedor. Me mudé aquí hace 8 meses. Quería estar en un lugar más grande, en un lugar con oportunidades. Pensé que encontraría trabajo como diseñadora gráfica, pero en su lugar estás de camarera. No puedo conseguir trabajos de diseño sin experiencia. No puedo conseguir experiencia sin trabajos. No puedo permitirme hacer prácticas gratis porque el alquiler en Madrid es una locura. Así que sí, estoy de camarera. Apenas me da para pagar las facturas. Pero eres talentosa. José hizo un gesto hacia mi teléfono en la encimera. Vi tu portafolio anoche mientras dormías. Espero que no te importe. Tenía curiosidad por ti. Miraste mi teléfono. Probablemente debería haberme enfadado por esa invasión de la privacidad, pero me pareció insignificante comparado con todo lo demás. Lo hice. Lo siento. Estuvo mal, pero tu trabajo es increíble, María. Deberías estar diseñando, no sirviendo café a gente que no te aprecia. Díselo a las 50 empresas que rechazaron mis solicitudes. Di un sorbo de vino, muy buen vino que José había abierto sin preguntar si quería. Simplemente lo sirvió como si fuera lo lógico. Probablemente no entiendes lo que es. Luchar, estar sin Blanca, tener talento que nadie quiere pagar. No, no lo entiendo. La voz de José era honesta. Crecí con dinero, con contactos, con oportunidades que se me daban. Pero entiendo lo que es trabajar duro. Entiendo querer algo y que te digan que no puedes tenerlo. Y entiendo lo que es ser subestimado. Tú subestimado, eres un capo de la mafia. ¿Quién te subestima? Todo el mundo que piensa que solo soy músculo, solo violencia, solo un criminal sin profundidad. Se recostó en su silla. Leo filosofía, colecciono arte, aprecio la buena comida y la buena música, pero todo lo que ve la gente es al hombre que rompe piernas y maneja negocios turbios. Te sorprendería lo limitantes que pueden ser las percepciones de los demás. Así que los dos somos creativos, frustrados, atrapados por las circunstancias. Algo así. José sonrió.
Fue la primera sonrisa de verdad que le había visto. Transformó su rostro de intimidante a guapo. Deberíamos crear un club. El Club de los Infravalorados. 2 miembros. Perfecto. Haré camisetas. Reí. De verdad reí. Se sintió extraño después de todo, pero bien, como si quizás las cosas pudieran volver a ser normales algún día. Terminamos la cena, recogimos juntos, nos fuimos al sofá con más vino, sentándonos más cerca que antes, lo suficiente como para que nuestros hombros casi se tocaran. ¿Puedo preguntarte algo? Me giré para mirarlo. Sobre anoche, lo que sea. Cuando me viste, cuando paraste, ¿por qué saliste del coche? Podrías haber llamado a la policía. ¿Por qué te involucraste personalmente? José estuvo en silencio un momento, porque reconocí lo que estaba pasando. Lo he visto antes. Hombres que abusan de mujeres. Hombres que creen que pueden salirse con la suya porque son cuidadosos o astutos, o porque sus víctimas no se defenderán. Y yo, la mandíbula de José se tensó. Tengo sentimientos muy fuertes sobre hombres así, sentimientos personales. Mi hermana. La voz de José se volvió plana. Cuando tenía 19 años en la universidad, alguien le puso algo en la bebida en una fiesta. A ella no le gusta hablar de lo que pasó después, pero encontré al tipo y me aseguré de que nunca más volviera a hacer daño a nadie. Así que, sí, sentimientos muy personales. Lo siento, eso debió ser horrible para ella, para ti. Me enseñó que los monstruos no siempre parecen monstruos. A veces parecen tipos normales, tipos de finanzas, estudiantes universitarios, tipos que se sientan en cafés y dejan buenas propinas y parecen perfectamente normales. José me miró. Cuando te vi tambaleándote, lo vi a él siguiéndote, lo supe. Y no había ningún universo en el que yo fuera a pasar de largo y dejar que eso ocurriera. Me salvaste. Mi voz era suave. De verdad me salvaste. Hice lo que cualquiera debería haber hecho. José extendió la mano, me apartó un mechón de pelo cobrizo detrás de la oreja. El hecho de que yo fuera el único que se detuvo solo significa que todos los demás te fallaron. Su mano se quedó en mi cara. Cálida, áspera, gentil, a pesar de la violencia de la que sabía que era capaz. Se me cortó la respiración. De repente fui muy consciente de lo cerca que estábamos sentados, de cómo sus ojos oscuros me miraban, de cómo mi corazón latía más rápido. José. No sabía que estaba preguntando, pero él pareció entender. Dime que pare. Su pulgar rozó mi pómulo. Dime que es demasiado pronto. Dime que estás vulnerable y que me estoy aprovechando. Dime cualquier cosa que signifique que tengo que mantener mi distancia. Y si no quiero que mantengas tu distancia, entonces voy a besarte. Su voz bajó, se volvió más áspera. Y voy a seguir besándote hasta que me digas que pare porque he estado pensando en ello desde que te despertaste esta mañana con esa mirada de algo precioso que necesito proteger. Desde que comiste tortitas en mi cocina, desde que te reíste de mi horrible chiste, desde que elegiste quedarte aquí conmigo en lugar de huir. Debería huir probablemente. Eres peligroso. Mataste a alguien hoy por mí. Eso debería asustarme. ¿Te asusta? ¿Te asusta? No. Honestamente, no lo hace. Quizás debería, pero todo lo que siento es seguridad, protección, como si nada pudiera hacerme daño mientras tú estés aquí. Nada puede hacerte daño, te lo prometo. La mano de José se deslizó en mi pelo, acunando la parte trasera de mi cabeza. Última oportunidad, María. Dime que no. Bésame. Me incliné más cerca. Por favor, bésame.
Lo hizo, lento al principio, suave, probando sus labios tiernos contra los míos, pidiendo en lugar de tomando. Hice un pequeño sonido y abrí la boca, y José profundizó el beso, una mano todavía en mi pelo, la otra deslizándose a mi cintura, atrayéndome más cerca. Había sido besada antes, pero nunca así, nunca con esta combinación de dulzura y posesión, nunca como si fuera algo precioso y peligroso al mismo tiempo. Nunca como si la persona que me besaba quemaría el mundo entero si eso significaba mantenerme a salvo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con más dificultad, José apoyó su frente en la mía. Eso fue, hizo una pausa. Eso fue mejor de lo que imaginaba. Lo imaginaste desde el momento en que abriste esos ojos azules en mi habitación de invitados. Quizás incluso antes, cuando estabas drogada e indefensa, y yo te llevaba a mi coche pensando en cómo alguien había intentado hacerte daño, y en cómo nunca volvería a permitir que nadie te hiciera daño. Posesivo. Sonreí contra su boca. Muy, muy posesivo. Acostúmbrate. Me estrechó entre sus brazos. Voy a cuidarte, María. Vas a terminar tu portafolio. Vas a conseguir un trabajo de diseño de verdad. Vas a tener todo lo que quieras. Y me aseguraré de que nada ni nadie te haga daño nunca más. No puedes simplemente arreglar mi vida. Ya lo verás. José me levantó la cara hacia la suya. Tengo recursos, tengo contactos, tengo dinero y tengo motivación porque la mujer en mis brazos es talentosa y merecedora y ha estado luchando demasiado tiempo. Así que sí, puedo arreglar tu vida y lo haré. ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto por mí? Porque eres mía, así de simple. Y yo cuido lo que es mío. José me besó suavemente. Dulce, duerme un poco. Mañana empezamos a planificar tu futuro. Quería discutir, quería insistir en que podía manejar mi propia vida, quería mantener mi independencia, pero estaba cálida y segura y protegida, y los brazos de José se sentían como un hogar. Y por primera vez en 8 meses, no me preocupaba el alquiler, ni las facturas, ni de dónde vendría mi próxima oportunidad. Así que cerré los ojos, me dejé llevar por la sensación de ser cuidada. Me dejé creer que quizás, solo quizás, las cosas iban a salir bien. Los días después de esa primera noche juntos cayeron en un patrón que se sentía a la vez surrealista y perfectamente correcto. José trabajaba durante el día, ocupándose de sus negocios, de los que aprendí a no hacer demasiadas preguntas. Yo pasaba el tiempo actualizando mi portafolio, haciendo cursos en línea, recuperando las habilidades que había dejado atrofiarse mientras trabajaba de camarera. Cada mañana José hacía café. Cada tarde volvía a casa y me preguntaba cómo me había ido el día como si de verdad le importara. Cada noche nos dormíamos, enredados en su cama, como si lo hubiéramos estado haciendo durante años en lugar de días. Una semana después de haber decidido quedarme, José me encontró llorando en su oficina. No era un llanto dramático, solo lágrimas silenciosas mientras miraba la pantalla de mi portátil. ¿Qué pasa? Cruzó la habitación en segundos, se agachó junto a mi silla, con las manos en mis rodillas. Háblame. Me han rechazado otra vez. Hice un gesto hacia el correo electrónico en la pantalla. Ya son 37 firmas de diseño que miraron mi portafolio y decidieron que no era lo suficientemente buena. Quizás no sirvo para esto. Quizás debería volver a ser camarera. No. La voz de José fue firme. Absolutamente no. Eres increíblemente talentosa, María. Estas firmas son idiotas por no verlo. Pero si no te contratan, encontraremos otra manera. ¿Qué otra manera? He solicitado en todas partes.
Entonces creamos nuestro propio camino. José me sacó de la silla y me abrazó. Tengo contactos, gente que me debe favores. Déjame hacer algunas llamadas. No quiero un trabajo porque la gente te tenga miedo. Quiero un trabajo porque me lo he ganado. Entonces gánatelo. José me levantó la cara hacia la suya. Pero déjame abrir la puerta. Una vez dentro, te lo demuestras a ti misma. Tu talento habla por sí solo. Solo me aseguro de que la gente adecuada lo vea. Eso se siente como hacer trampa. Eso se siente como usar los recursos disponibles. Hay una diferencia. José me besó la frente. Todas las personas exitosas tienen contactos, María. Tienen gente que les ayudó a conseguir oportunidades. ¿Crees que todo el mundo sube la escalera completamente solo? No lo hacen. Hacen networking. Usan las relaciones. Aceptan ayuda cuando se les ofrece. Déjame ayudarte. Vale. Asentí contra su pecho. Vale, haz tus llamadas. Lo hizo. En 2 días, tuve 3 entrevistas programadas en firmas prestigiosas. En una semana, tenía 2 ofertas de trabajo. El salario que me ofrecían era más de lo que había ganado en un año de camarera. El trabajo era exactamente lo que siempre había querido hacer. Acepté el puesto en Luminous Diseño, una firma mediana en el barrio de Salamanca que se especializaba en espacios comerciales. Mi primer día fue aterrador. Entrar en esa oficina, conocer a mi nueva jefa, ver a los otros diseñadores que todos tenían títulos de mejores escuelas y años más de experiencia. Pero yo era buena, muy buena. Mi primer proyecto fue el rediseño de un restaurante en Vallecas. A los clientes les encantó. Mi jefa quedó impresionada. Al final de mi primer mes, había demostrado que pertenecía allí. José estaba orgulloso, ridículamente orgulloso. Hablaba de mi trabajo con cualquiera que quisiera escuchar. Aparecía en mi oficina sin avisar con el almuerzo. Me llevaba a cenas caras para celebrar cada pequeña victoria. Le estás dando demasiada importancia a esto. Le dije después de que me enviara flores a la oficina por tercera vez ese mes. Es solo un trabajo. No es solo un trabajo. Estás construyendo una carrera. Estás haciendo lo que te gusta. Eso merece ser celebrado. José me atrajo. Además, me gusta mimarte. Acostúmbrate. La posesividad que debería haberme molestado se volvió entrañable en su lugar. La forma en que miraba con recelo a cualquier hombre que me mirara demasiado tiempo. La forma en que mencionaba casualmente que yo era su novia a todo el mundo con el que se encontraban. La forma en que me enviaba mensajes de texto durante todo el día solo para ver cómo estaba. ¿Dónde estás?, decía un mensaje. En el trabajo, respondía yo, en el mismo sitio que hace una hora. Solo me aseguro, te echo de menos. Era abrumador, intenso, todo se movía muy rápido, pero también se sentía inevitable, como si hubiéramos estado construyendo esto desde aquella noche en la calle, como si encontrarnos estuviera siempre destinado a suceder. 2 meses después, conocí a la familia de José. Su madre, Rosa, era una pequeña mujer italiana de ojos afilados y sonrisa cálida. Su hermana, Ana, era guapa, protectora y desconfiada de cualquier mujer en la vida de su hermano. Vinieron al ático para la cena del domingo. José cocinó platos tradicionales italianos que llenaron el apartamento de olores increíbles. Yo ayudaba en lo que podía e intentaba no ponerme nerviosa. Ana me lo contó después, cuando ya habíamos cogido más confianza. Al principio ella estaba en la esquina de la cocina. La verdad es que yo ni la había visto allí de pie, pero me observaba. Para ella todo se veía diferente. Me dijo que yo parecía, bueno, da igual cómo. El punto es que lo que yo vivía como una experiencia intensa,
Para ella era más bien como una nueva intrusa en la vida de su hermano, alguien a quien examinar de cerca. Estaba muy tensa al principio, me dijo. No por mí, sino por José. Había visto muchas mujeres ir y venir, algunas por interés, otras por puro miedo. Ella quería asegurarse de que yo no fuera ninguna de esas. Y creo que mi timidez inicial y mis nervios con la salsa de tomate, que casi quemo, la hicieron ver que no era una amenaza, que no iba a hacerle daño a José. Fue un alivio para ella, al parecer. Lo que yo vivía como una catástrofe social, para ella era una observación crítica de si yo era la persona adecuada para su hermano. Y gracias a Dios, terminé aprobando su examen. Así que tú eres la chica de la que mi hijo no para de hablar, dijo Rosa, estudiándome por encima de su copa de vino. La que le ha hecho volver a sonreír. Mamá, la voz de José contenía una advertencia. ¿Qué es la verdad? Rosa le hizo un gesto de desprecio. Has estado años infeliz, trabajando demasiado sin conocer a nadie. Ahora de repente eres feliz. Miró a María. Gracias por eso. Yo no hice nada. Sentí cómo se me calentaba la cara. José me salvó a mí, no al revés. Él nos contó lo que pasó. La voz de Ana era más suave de lo que esperaba. ¿Cómo te encontró? Lo que ese hombre intentó hacer. Siento mucho que pasaras por eso. Y estoy agradecida de que mi hermano estuviera allí. Rosa extendió la mano por la mesa y me apretó la mía. Es un buen hombre. Sé que la gente dice lo contrario, sé cómo le llaman, pero tiene buen corazón. Protege a la gente que necesita protección. Siempre lo ha hecho. Miré a José. Lo vi mirándome con esos ojos oscuros e intensos. Vi la preocupación allí. La preocupación de que su familia pudiera asustarme. Le sonreí. Lo sé. He visto su buen corazón. Soy afortunada de haberlo encontrado. Algo en la expresión de José cambió. Se suavizó. Buscó mi mano por debajo de la mesa. Entrelazó nuestros dedos. La cena transcurrió bien. Rosa contó historias vergonzosas de la infancia. Ana se relajó una vez que se dio cuenta de que no estaba usando a José por su dinero o sus contactos. Al final de la noche, estaban haciendo planes para que yo fuera a cenar en familia todos los domingos. «Les caes bien», dijo José más tarde, después de que su familia se hubiera ido y estuviéramos limpiando. A mamá especialmente, me dijo que no lo estropeara. Mujer sabia, le pasé un plato para que lo secara. A mí también me caen bien. Tu hermana te protege mucho. Tiene razones para ello. José dejó el plato. He tenido mujeres en mi vida antes que querían el estilo de vida más de lo que me querían a mí, a quienes les gustaba la idea de estar con alguien poderoso. Ana aprendió a desconfiar, y mi madre perdió a mi padre hace 10 años. Un ataque al corazón. Ha estado preocupada por mí desde entonces, preocupada de que trabaje demasiado, preocupada de que esté solo, preocupada de que termine como él, muerto a los 55 de estrés. José me atrajo hacia él. Tú haces que se preocupe menos. Haces que piense que quizás tendré una vida fuera del trabajo. ¿Tendrás una vida fuera del trabajo? Lo intento contigo. José me besó. Esto que tenemos es lo más normal de mi vida, lo mejor. Me haces querer ser más que solo el trabajo, más que solo el negocio. Le devolví el beso. Me dejé hundir en ello, en él. En esta vida que estábamos construyendo juntos, que debería haber sido temporal, pero que empezaba a sentirse permanente. 3 meses después de aquella noche en la calle, María tenía oficialmente una vida en Madrid que no se parecía en nada a lo que había imaginado cuando se mudó por primera vez a la ciudad. Tenía un trabajo que le encantaba, un apartamento que en realidad era un ático que compartía con un hombre que le había salvado la vida.
Una relación que era intensa y probablemente avanzaba demasiado rápido, pero que se sentía más correcta que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Había dejado el café El Nogal la semana después de que José la encontrara. No podía volver allí. No podía pasar por la mesa habitual de Carlos sin recordar. José había enviado a alguien a recoger su último cheque y sus pocas pertenencias del vestuario. Nunca más volvió a pisar ese lugar. Su pequeño estudio en Carabanchel seguía siendo suyo. Técnicamente, pagaba el alquiler con dinero que José le daba a pesar de sus protestas, pero no había vuelto allí en semanas. Todas sus cosas importantes habían migrado al ático de José, su ropa en su armario, sus artículos de tocador en su baño. Su vida entrelazada con la suya de maneras que deberían haberse sentido demasiado rápidas, pero que simplemente se sentían inevitables. A veces, a altas horas de la noche, cuando no podía dormir, yo me tumbaba en la oscuridad y pensaba en aquella noche, en lo que habría pasado si José no hubiera detenido su sub, si hubiera pasado de largo como todos los demás, si hubiera decidido que involucrarse no valía la pena el problema. Probablemente estaría muerta o dañada de maneras que no podría reparar. Carlos no me parecía el tipo que dejaba testigos. Lo que fuera que hubiera planeado para mí esa noche, no habría terminado conmigo saliendo intacta. Pero José se había detenido, me había salvado, había decidido que valía la pena protegerla, y al hacerlo había cambiado por completo la trayectoria de mi vida. Estás pensando demasiado. La voz de José en la oscuridad me hizo saltar. Pensé que estaba dormido. Te oigo pensar desde aquí. Lo siento, no quería despertarte. No lo hiciste, ya estaba despierto. José me acercó, me acunó la cabeza bajo su barbilla. ¿En qué piensas? ¿En aquella noche? En lo diferente que serían las cosas si no te hubieras detenido. No. Sus brazos se apretaron a mi alrededor. No pienses en eso. No imagines esa línea de tiempo. Me detuve. Estás a salvo. Estás aquí. Eso es todo lo que importa. Lo sé, pero a veces me pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué te detuviste específicamente por mí? Debes ver cosas malas pasar todo el tiempo. No puedes salvar a todo el mundo. No, pero te salvé a ti, y lo haría de nuevo, cada vez, en cada línea de tiempo. José me besó la parte superior de la cabeza. ¿Quieres saber la verdad? ¿La verdadera razón por la que me detuve? Sí, porque parecías que seguías luchando, tambaleándote y drogada, y apenas podías mantenerte en pie. Pero seguías avanzando, seguías intentando escapar, seguías negándote a rendirte y dejar que te atrapara. Y algo de eso, de tu negativa a rendirte incluso cuando todo estaba en tu contra, me hizo pensar que valías la pena salvar. Sentí cómo se me empañaban los ojos. Es lo más bonito que nadie me ha dicho nunca. Es la verdad. Eres una luchadora, María. Simplemente antes no tenías a nadie de tu lado. Ahora sí, ahora me tienes a mí, y no voy a ir a ninguna parte. ¿Lo prometes? Lo prometo. José me levantó la cara, me besó en la oscuridad. Estás atrapada conmigo ahora. Será mejor que te acostumbres. Creo que puedo con eso. Le devolví el beso. Creo que definitivamente puedo con eso. Se quedaron así un rato, abrazados el uno al otro, sin dormir, pero sin necesidad de hablar tampoco, simplemente estando juntos en la tranquila oscuridad de un ático en el distrito de la Latina, donde una camarera y un capo de la mafia habían encontrado algo que se parecía mucho al amor. Todavía tengo momentos en los que lo cuestiono todo, en los que me pregunto si esto es real o si es solo un lazo de trauma o gratitud disfrazada de sentimientos.
en los que me preocupa que José se despierte un día y se dé cuenta de que soy solo una chica a la que salvó, no alguien a quien valga la pena mantener. Pero luego me mira, realmente me mira con esos ojos oscuros que ven todo. Y dice algo en italiano que estoy aprendiendo significa mi corazón o mi alma o para siempre. Y me toca como si fuera preciosa, y todas mis dudas se calman porque esto es real, complicado y nacido de la oscuridad, pero real. Dos personas que se encontraron en las peores circunstancias posibles y decidieron construir algo hermoso de todos modos. Y si eso significaba estar con un hombre peligroso que había matado por ella y volvería a matar. Si eso significaba vivir en un mundo donde la violencia existía justo fuera de su burbuja de seguridad. Si eso significaba pertenecer a alguien posesivo e intenso y probablemente insalubre según los estándares normales. Bueno, había aprendido que lo normal estaba sobrevalorado, que la seguridad era más valiosa de lo que nunca había entendido, que ser reclamada por alguien que realmente te valoraba era mejor que ser invisible para todos. Todavía vivo en su ático, en su dormitorio ahora, no en la habitación de invitados. Mis cosas mezcladas con las suyas, mis bocetos de diseño en su mesa de comedor, mi té favorito en su cocina, mi risa en su espacio. Funcionamos imposiblemente, contra toda lógica. Funcionamos. José es protector y posesivo y exigente, pero también atento y cariñoso y orgulloso de todo lo que consigo. Fomenta mi creatividad, apoya mi carrera, me da espacio para ser independiente mientras deja muy claro que soy suya. La oscuridad en su vida existe, la violencia, el crimen, las cosas que hace de las que no pregunto y él no se ofrece a contar. Pero nunca me toca a mí. Mantiene ese mundo separado, me mantiene a salvo de él, cumple su promesa de que nada me hará daño. Sé que probablemente debería pensar más cuidadosamente en estar en una relación con un capo de la mafia. Debería preocuparme por el futuro. Debería considerar los riesgos. Pero cuando José me mira como si yo fuera lo más precioso de su mundo, cuando llega a casa y me atrae a sus brazos como si me hubiera echado de menos todo el día, cuando susurra en italiano palabras que estoy aprendiendo significan mía y llamada y siempre, cuando me protege y me cuida y me ama con una intensidad que debería ser aterradora, pero que es simplemente perfecta, no puedo arrepentirme, no puedo desear que no hubiera pasado, no puedo imaginarme estando en ningún otro lugar, porque José Costa me encontró en mi momento más vulnerable, me salvó cuando nadie más lo haría, me tomó rota y asustada y me hizo fuerte y segura y amada. Y si el costo de eso era pertenecer a un hombre peligroso, bueno, quizás peligroso era exactamente lo que necesitaba.